El pacto oscuro de Roanoke. El secreto prohibido de la colonia perdida. En las profundidades de los bosques que bordean la costa de Carolina del Norte, donde la niebla se arrastra como un ser vivo y las sombras parecen tener voluntad propia, se esconde uno de los misterios más oscuros de la historia. La colonia perdida de Roanoke, una vez un prometedor asentamiento inglés en el Nuevo Mundo, desapareció sin dejar rastro. Pero lo que pocos saben es que los colonos no simplemente desaparecieron. Según antiguas leyendas y fragmentos de relatos prohibidos, la colonia de Roanoke realizó un pacto con una entidad oscura, un ser antiguo y maldito, en un desesperado intento por sobrevivir en un entorno hostil. Esta es la historia del pacto que condenó a los colonos y los borró de la historia. Capítulo 1. Los primeros días y la desesperación creciente. Cuando John White y los 115 colonos desembarcaron en la isla de Roanoke en 1587, lo hicieron con la esperanza de construir una nueva vida lejos de las tensiones y las guerras de Europa. Pero la realidad del Nuevo Mundo era mucho más cruel de lo que jamás podrían haber imaginado. La tierra era infértil, las provisiones se agotaban rápidamente, y las relaciones con las tribus nativas se deterioraban cada día. A medida que la desesperación crecía, comenzaron a surgir rumores de cosas extrañas que se movían en los bosques al anochecer. Los colonos escuchaban susurros en una lengua desconocida, voces que no pertenecían ni a humanos ni a bestias. Los registros del gobernador White, aunque fragmentarios, hablan de la creciente paranoia y del miedo que comenzaba a apoderarse de la colonia. La noche traía consigo más que solo oscuridad. Traía visiones y pesadillas que no cesaban al amanecer. Los colonos, debilitados por la falta de alimentos y la constante tensión, comenzaron a volverse hacia lo sobrenatural, buscando respuestas y soluciones donde la razón ya no podía ofrecerlas. Con el asentamiento al borde del colapso, John White decidió regresar a Inglaterra para conseguir suministros. Prometió regresar pronto, pero el destino tenía otros planes. Inglaterra estaba inmersa en la guerra con España, y la amenaza de la Armada Invencible retrasó su regreso durante 3 largos y angustiosos años. Capítulo 2. El encuentro con lo prohibido. Un relato poco conocido, que White nunca incluyó en sus informes oficiales, pero que algunos historiadores aseguran haber descubierto en antiguos diarios, cuenta que un grupo de colonos se adentró en los bosques en busca de ayuda. Allí, en lo más profundo del bosque, encontraron un claro donde el aire parecía más pesado, más oscuro. En el centro, una figura que no era ni humana ni animal, los esperaba. Esta entidad, que según algunas versiones era un dios antiguo caído en desgracia, les ofreció un pacto, protección y supervivencia a cambio de su lealtad y adoración. Desesperados y al borde de la muerte, los colonos aceptaron. Pero, como todos los pactos oscuros, este tenía un precio. La entidad les dio el poder de sobrevivir, pero a cambio, exigió un sacrificio. No solo debían rendirle culto, sino también entregarle lo que más valoraban, sus almas y su humanidad. Capítulo 3. La transformación y la decadencia. Tras el pacto, los colonos comenzaron a cambiar. Al principio, las mejoras fueron sutiles. La caza se volvió más fructífera, las enfermedades comenzaron a desaparecer, y la sensación de hambre se desvaneció. Pero pronto, los signos de corrupción comenzaron a manifestarse. Las plantas que cultivaban tenían un sabor extraño, casi metálico, y los animales que cazaban parecían enfermos, con ojos que reflejaban una maldad inhumana. Los colonos mismos comenzaron a verse pálidos y demacrados, como si algo estuviera drenando su vitalidad. Los registros indican que las reuniones nocturnas se volvieron comunes, donde los colonos realizaban rituales bajo la luz de la luna, cantando en lenguas desconocidas y ofreciendo sacrificios en altares construidos con huesos y piedras antiguas. A medida que el tiempo pasaba, la cordura de los colonos comenzó a desmoronarse. Las risas se convirtieron en carcajadas histéricas, los susurros en gritos de dolor, y los lazos familiares se rompieron mientras la paranoia y la locura se apoderaban de la colonia. Capítulo 4. La desaparición final.
Cuando John White regresó en 1590, encontró la colonia vacía, pero no destruida. Las casas estaban desmanteladas, como si los colonos hubieran marchado con calma. Pero no fue la calma lo que encontró White, fue el vacío. No había ni un solo cuerpo, ni una sola huella que indicara a dónde se habían ido. Solo quedaba la palabra Croatoan tallada en un poste, una palabra que, según las leyendas, tenía un significado oculto. Era el nombre de la entidad con la que los colonos habían pactado, un nombre que no debía ser pronunciado. Algunos creen que los colonos fueron llevados al reino de la entidad, donde viven eternamente como sombras, sin alma ni forma. Otros piensan que fueron consumidos por la entidad, su esencia devorada como pago por el pacto que hicieron. Pero una cosa es segura, los colonos de Roanoke no simplemente desaparecieron. Se transformaron, se convirtieron en algo que no era ni humano ni divino, algo atrapado entre dos mundos, condenado por la eternidad. Capítulo 5. El regreso de la colonia perdida. Lo que los colonos no sabían era que el pacto no solo les costaría sus almas en vida, sino también en la muerte. Según la leyenda, al aceptar el pacto, los colonos firmaron su condena eterna. La entidad les prometió que no solo sobrevivirían a las dificultades del nuevo mundo, sino que vivirían para siempre, pero no como humanos. Serían sus siervos, sus guerreros espectrales, condenados a vagar entre este mundo y el siguiente, incapaces de encontrar paz o descanso. Desde que la colonia de Roanoke firmó el pacto con la entidad oscura, las tierras de Roanoke quedaron malditas para siempre. Los colonos, ahora esclavos malditos de la entidad, son obligados a destruir a cualquier intruso que intente acercarse a sus tierras e intente adueñarse de ellas. Capítulo 6. La maldición de la luna de sangre. Con el paso del tiempo, un grupo de conquistadores europeos intentó adueñarse de las tierras de Roanoke, pero no sabían qué es lo que les esperaba. La primera luna de sangre apareció poco tiempo después de que los conquistadores llegaran. La luna se elevó sobre los cielos de Roanoke, y con ella surgieron sombras del bosque. Los conquistadores observaron desde la distancia con horror como figuras fantasmales, con rostros distorsionados por el dolor y el odio, se movían entre los árboles. No eran completamente corpóreas, pero tampoco eran espectros. Eran algo intermedio, condenados a existir en una forma grotesca. Estas criaturas eran los colonos de Roanoke, marcados por la oscuridad. Bajo la luna de sangre, los colonos regresaron, pero no para reclamar sus hogares. Vinieron con un propósito: expandir la maldición. Se dice que esa noche, los conquistadores europeos desaparecieron sin dejar rastro, atrapados por las sombras de los colonos malditos y llevados a un reino de oscuridad del que nunca regresaron. Capítulo 7. El ciclo de la luna de sangre. Desde entonces, la luna de sangre se convirtió en un presagio de muerte en las cercanías de Roanoke. Cada vez que la luna teñida de rojo ascendía, los colonos malditos regresaban. Pero no siempre se les podía ver. Algunos testigos afirmaron escuchar susurros en el viento, como si los colonos estuvieran comunicándose a través de las sombras. Otros vieron figuras deformadas rondando las costas, siempre vigilando, como si esperaran el momento adecuado para regresar por completo. Algunos habitantes de islas cercanas se atrevían a ir cerca de Roanoke en las noches de luna de sangre. Los pocos que regresaron hablaban de voces que susurraban sus nombres desde la oscuridad, de manos frías que los agarraban desde las sombras, intentando arrastrarlos hacia la isla. Algunos regresaron marcados con símbolos extraños en sus cuerpos, marcas que, según los chamanes nativos, eran signos de que la maldición había comenzado a extenderse más allá de la isla. Conclusión: la advertencia final. Cada vez que la luna de sangre aparece, las viejas leyendas resurgen, y el miedo a que los colonos malditos regresen se apodera de la región. Aunque nadie sabe con certeza cuándo ocurrirá el regreso final, las señales están ahí. Cada luna de sangre trae más actividad sobrenatural, más desapariciones, y más susurros de los colonos condenados. El pacto oscuro de Roanoke no solo condenó a los colonos, sino que sigue acechando a aquellos que se acercan demasiado a la verdad. La luna de sangre es su marca, su aviso de que los colonos aún están aquí,
esperando su momento para volver y extender la oscuridad sobre el mundo. El regreso final es inevitable, y cuando ocurra, no habrá forma de escapar de la maldición de la colonia perdida de Roanoke.